Hola a todos y qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a tratar un tema clave para todos los peruanos, el acceso a la salud. ¿Qué implica realmente tener este derecho? ¿Cómo se asegura el gobierno de que todos lo tengamos? ¿Qué tan lejos estamos de que sea una realidad para cada uno de nosotros? Pues aquí vamos a tocar puntos importantes sobre este derecho básico, como por ejemplo la base legal, los problemas para acceder a él y las acciones a mejorar. A continuación le damos la palabra a Valentina Núñez. En primer lugar, hay que recordar que el derecho a la salud es un derecho humano que, al igual que los otros derechos, tiene su fundamento en la dignidad inherente a la persona y que además es una condición para el disfrute de los demás derechos humanos. Conforme a la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud puede ser definida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Bien, ya conociendo el contexto general, pasemos a una de las partes más preocupantes, la problemática, que es el acceso a desigualdad a la salud, especialmente en las zonas rurales. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo difícil que puede ser acceder a un centro de salud si vives en una zona rural del Perú? Aunque la Constitución reconoce que la salud es un derecho fundamental, la realidad es que no todas las personas tienen las mismas oportunidades para ejercerlo. En las zonas rurales, especialmente en comunidades alejadas o en situación de extrema pobreza, este derecho se ve gravemente vulnerado. A continuación te mencionaré algunos puntos de la problemática. Como número 1 tenemos la desigualdad en el acceso a servicios de salud entre zonas rurales. En muchas comunidades rurales del Perú, el acceso a centros de salud es muy limitado y en algunos casos simplemente no existe. Las personas tienen que recorrer largas distancias, muchas veces a pie o por caminos difíciles, solo para llegar al establecimiento más cercano. Esto hace que el derecho a la salud, aunque está garantizado en la Constitución, no se pueda ejercer plenamente, porque si no hay centros de atención cerca o no hay cómo llegar a ellos, ese derecho se vuelve algo inalcanzable para muchas familias. Como punto número 2 tenemos la deficiencia en la infraestructura hospitalaria y la falta de equipamiento. Otro gran problema en el estado en el que se encuentran muchos hospitales y centros de salud públicos, sobre todo en zonas rurales. Muchos de estos lugares funcionan con equipos antiguos que ya no son eficientes y con espacios reducidos que no permiten una atención adecuada. Además, en muchos casos no se cuenta con los recursos básicos como medicamentos, camas suficientes o personal capacitado. Esto afecta directamente la calidad del servicio y hace que las personas no reciban una atención digna ni oportuna. Como tercer punto tenemos la escasez del personal médico y la mala distribución de especialistas. Como bien sabemos, hablar del tema de la salud es crucial en nuestro país, ya que en muchas zonas de nuestro país, sobre todo en las zonas rurales, hay muy pocos médicos y especialistas. Esto hace que muchas personas no pueden recibir atención médica a tiempo o tengan que viajar lejos para conseguirla. Esto hace que la mayoría de los profesionales de la salud se concentran en las grandes ciudades, dejando destinados a muchos hospitales y centros de salud del interior. Esto causa largas esperas de atención ilimitada a un sistema de la salud desigual. Como cuarto punto tenemos el limitado acceso a medicamentos y tratamientos esenciales. Como bien sabemos, esto también es otro problema grave, es que muchas personas no pueden acceder a medicamentos y tratamientos que no necesitan. ¿Esto por qué? ¿Por qué pasa? Hay escasez en hospitales, los precios son muy altos, los medicamentos no llegan a tiempo, también falta el acceso que pone a riesgo la vida de quienes tienen enfermedades crónicas o necesitan tratamientos urgentes. Gracias. Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre las soluciones a las problemáticas que fueron planteadas. Bueno, como primera problemática está la desigualdad en el acceso a servicios de salud en zonas rurales. Bueno, ¿sabías que muchas comunidades no tienen hospitales cerca o que a veces no hay médicos ni equipos para atender emergencia? Ya, la solución que proponemos es implementar la telemedicina, o sea, la tecnología para que los médicos puedan atender a distancia sin importar si estás en la ciudad o en un pueblo alejado. Esto ya se está haciendo en algunas regiones del Perú, pero necesitamos que llegue a más lugares, porque la salud es un derecho.
Y ahora como problemática número 2 tenemos lo que es deficiencia en la infraestructura hospitalaria y falta de equipamiento. Y una solución que podría marcar la diferencia es un plan nacional de inversión en infraestructura y equipamiento médico para zonas rurales. Bueno, ¿qué significa esto? Básicamente se trata de destinar recursos, tanto del Estado como del sector privado, para construir nuevos centros de salud, mejorar los que ya existen y sobre todo equiparlos con tecnologías modernas, ecógrafos, laboratorios, ambulancias, todo lo que se necesita para una atención digna y de calidad. Sí, Estela, me parece muy bien el tema de soluciones. Es algo bastante extenso, pero a la vez podemos hablar de una manera más eficiente. Una de las soluciones que yo propongo para mejorar el sistema de salud es incentivar y apoyar al personal médico en zonas remotas. En lugar de que trabajar en el interior sea una carga, hay que convertirlo en una oportunidad, con incentivos económicos, vivienda adecuada, apoyo social, posibilidades reales de desarrollo profesional. Así más médicos y especialistas van a elegir quedarse donde más se los necesita. Y otra solución clave es garantizar el uso transparente y eficiente de los recursos públicos. Sabemos que cuando la plata se malgasta o hay corrupción, el sistema se resiente. Por eso propongo fortalecer los mecanismos de control, asegurar la transparencia en cada gasto, fomentar que la ciudadanía puede involucrarse y sobre todo aplicar sanciones firmes ante cualquier desigualdad. A continuación, doy paso a mi compañera Meli con el siguiente punto a tratar sobre la educación. Que todo el conocimiento que estamos impartiendo está siendo de gran utilidad para nuestros oyentes. Y hablando de oyentes, el día de hoy contamos con la grata visita de Arely. Arely, bienvenida, gracias por estar aquí. Hola Diana, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta y agradecida por la oportunidad de poder compartir mi experiencia aquí. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido tu experiencia en personal con el acceso de los servicios de salud en nuestro país? Bueno, mi experiencia empezó hace unos años cuando mi mamá se enfermó. Vivimos en una zona rural y los centros de salud están bastante lejos. Recuerdo que al principio pensamos que era solo un resfriado, pero con los días se puso muy grave. Intentamos conseguir atención médica en el centro más cercano, pero estaba cerrado, por falta de personal. Tuvimos que caminar bastante para llegar a otro centro y cuando llegamos había muchísima gente esperando y solamente un médico atendiendo a todos. Lamentablemente esta es una realidad que se vive día a día en nuestro país. Y dime, ¿cómo te fue en el proceso de atención? La espera fue larguísima, por no decir eterna. Nos dijeron que no había medicamentos, que estaban esperando un nuevo lote desde hace semanas y que los recursos eran sumamente limitados, etcétera, ¿no? Al final solo le dieron algo para el dolor y nos dijeron que si se ponía peor debíamos llevarla a un hospital en la ciudad. Pero para nosotros viajar a la ciudad es muy complicado porque no había transporte directo y además es caro, ¿no? Al final mi mamá tuvo que soportar la enfermedad por varios días hasta que mejoró un poco por sí sola, pero nos quedamos con el miedo de que algo más grave pudiera pasar. No fue hasta un año después que mi mamá y yo nos mudamos y pudimos tratar las secuelas que dejó la enfermedad en aquel entonces, ya que descubrimos que es un asma persistente grave. Arely, esto que nos cuenta refleja muchas de las dificultades que enfrenta la población rural en el Perú. ¿Tú crees que eso tiene que ver con el derecho a la salud? Sí, definitivamente. A veces parece que el derecho a la salud solo existe para algunos. Las personas que viven en las ciudades, en las ciudades grandes, tienen más facilidades, ¿no? Mientras que los que estamos lejos sentimos que somos los últimos en la lista. Además, cuando no tienes dinero, todo es más difícil. Desde el transporte hasta poder comprar los medicamentos que no te dan en el hospital. Es injusto que por vivir en una zona alejada, uno tenga menos posibilidades de recibir atención médica adecuada. Nos cuenta es realmente conmovedor y nos hace reflexionar. El derecho a la salud no solamente está escrito en las leyes, sino que debe cumplirse para todos, sin importar dónde vive o cuánto dinero tiene. Muchas gracias, Arely, por compartir tu historia. Este es un testimonio muy valioso y que nos invita a pensar en lo que podemos hacer para cambiar esta situación. No, gracias a ustedes por darme este espacio. Espero que mi historia ayude a generar conciencia y a motivar a más personas a actuar.
Y bueno, pues un saludo especial a mi mamita por ahí que me está escuchando. Muchas gracias.